Prédica número 2668, dada por el pastor Carlos Astal el miércoles 20 de abril de 2016. Continuación, libro de Cantares. La amada siendo morena y codiciable. Gracias, amén. Gracias a Dios. Nuevamente, bienvenidos. Y nos vamos al Cantar de los Cantares, capítulo 1. Y vamos a ver, hoy vamos a, por lo menos hacer algo con el versículo 5, a ver hasta dónde podemos llegar hoy. En el primer capítulo de Cantares encontramos, en primer lugar, el título, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y elaboramos sobre eso, dimos como 4 o 5 lecciones de por qué este es el canto de cantos. Amén. Muy bien. Luego, del versículo 2 al versículo 4, ella describe la relación intensa que uno puede llegar a tener con el Señor Jesucristo en el cuarto de oración o en las cámaras del Rey. Amén. Y cuando el Rey nos ha besado con los besos de su boca en el cuarto de oración, cuando Él nos ha visitado con entendimiento y nos ha abierto su palabra y nos ha regalado porciones de su palabra que hemos hecho muy nuestras, hermanos, ningún otro beso va a poder encender ningún tipo de fuego extraño en nuestro corazón. Y estudiamos como en el libro de Proverbios, la mujer extraña del adulterio se conduce de la misma manera como está descrito aquí en el Cantar de los Cantares. En otras palabras, cuando uno no encuentra su deleite en el Señor Jesucristo, uno va a empezar a buscar de manera ilegítima algún tipo de deleite que ni siquiera va a saciar el corazón, solo va a meter al hombre en mayores problemas, amén, en pozos más profundos, ¿sí? Pero si no estamos nosotros buscando nuestro deleite en el Señor y dejando que Él nos bese con los besos de su palabra y encienda un fuego de amor en nuestro corazón, pues ahí está Leviatán para encender un fuego extraño. Ahí está la mujer extraña del adulterio para encender un fuego extraño en nuestros corazones. Donde realmente empezamos a caminar nosotros con Jesús es en el cuarto de oración. Amén. Cuando el Señor me salvó, por supuesto, revolucionó mi vida por medio de su preciosa sangre, dándome la salvación, ¿verdad? Ese don gratuito que no merecemos, ¿sí? Y esos días son muy emocionantes porque todo es nuevo. Ahora, gracias a Dios, en este camino en el que estamos, cada día encontramos algo nuevo, algo más, porque estamos nadando en un océano infinito, amén, de la naturaleza de Dios y de su palabra. Pero absolutamente todo es nuevo cuando uno apenas empieza a caminar con el Señor Jesús. La emoción de ir a la iglesia y aprender cosas nuevas, la emoción de tener comunión con otras personas que sienten por Jesús lo mismo que uno siente. Amén. Pero cuando yo empecé a buscar a Dios en lo secreto, con dirección, y empecé a buscar establecer el hábito de la oración en mi vida, y en el proceso de buscar establecer el hábito de la oración, el Señor me abrió la puerta al lugar santo y aprendí verdaderamente a orar. El Señor me llevó al altar de oro del incienso y ahí se abrió todo un mundo, todo un universo. Hermanos, créanme, si la salvación revolucionó mi vida, el haber encontrado el cuarto de oración y el altar de oro y el incienso del nombre de Jesús en oración, el haber aprendido a orar, que te revolucionó mi vida. Amén. Y muchas personas tienen el fuego del primer amor, por supuesto, y dan sus primeros pasos en el atrio. A ver, salvación en el altar de bronce, bautismo con el Espíritu Santo en el altar de bronce, bautismo en agua en la fuente de bronce. ¿Sí? Va. Ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? Y mucha gente nunca sale de cimientos. Déjenme decirles algo, no porque no sea emocionante la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo en agua, pero si nunca salimos de cimientos, nuestro cristianismo va a perder emoción. Y esa es la triste historia de un montón de gente, ¿sí? Creen que los dones van a sostenerlos y que al encontrar los dones del Espíritu Santo han alcanzado la cumbre, ¿verdad? Solo para descubrir que de repente se sienten agotados, fatigados, fastidiados,
dando vueltas en algún tipo de círculo y no saben cómo salir de allí. Amén. Por maravillosos que sean los dones, pero los dones no fueron dados para darnos crecimiento espiritual. Los dones nos fueron dados para poder servir al Señor de una mejor manera, en su capacidad, amén, y de tal manera que otros corazones puedan ser tocados. El único don que edifica al individuo es el don de lenguas. Todos los demás son para edificar a alguien más. Amén. Entonces, tarde o temprano vamos a descubrir, vamos a sentir ese estancamiento, esa cosa. Y uno piensa, ¿y ahora qué? ¿Ahora en qué dirección debo moverme? Bueno, déjenme decirles, el siguiente paso, el siguiente mueble, cuando dejamos el atrio y entramos al lugar santo, es el altar de oro. El altar de oro de la oración. El lugar santo es lo que aquí se llama las cámaras del rey. El rey me ha metido en sus cámaras, dice. Amén. Bueno, el cuarto de oración, ese es el siguiente paso. Y establecer y edificar una vida de oración con el Señor Jesucristo. ¿Cómo aprendemos a orar, a buscar a Dios en oración en lo privado? De la misma manera como usted aprendió a montar bicicleta. ¿Qué quiero decir con esto? Montar bicicleta no es una teoría. Usted no monta bicicleta porque ya leyó todo acerca de la bicicleta y de cómo se monta una. Usted no ha ni empezado a montar la bicicleta hasta que no se sube en la bicicleta, empieza a dar 2, 3 pedalazos y se cae. Entonces ya estamos hablando. Se vuelve a subir, ahora da 5 pedalazos y se vuelve a caer. Llega el día en donde ya no se va a volver a caer. Con la oración es lo mismo, o sea, no es leyendo un instructivo, es haciéndolo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿qué tal empezar a contarle a Dios sus cosas? ¿Qué tal empezar a quejarse con Dios? En vez de empezar a quejarse con alguien más que no es Dios, por lo tanto no puede hacer nada por usted. ¿Qué tal exponerle cómo estuvo su día? ¿Y qué tal en su presencia empezar usted a hablar? ¿Verdad? Creo que pude haberlo hecho mejor en este punto. Creo que me pude haber comportado mejor aquí. Señor, aquí definitivamente no dejé brillar la luz de Cristo que está en mí delante de los hombres. Fue una gran oportunidad para darte a conocer en medio de esa situación y no lo hice. Perdóname, perdóname. Empiece a platicarle a Dios. Después, súmele el ingrediente del don de orar en otras lenguas. Amén. Y empiece así. Familiarícese con la palabra de Dios y empiece a orar la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice esto y esto y esto. ¿Verdad? ¿Sí? Empiece a hacerlo. Todo es empezar a hacerlo. Cuando sienta la puerta se le va a abrir. La puerta se le va a abrir. Amén. Pero uno no encuentra en ningún otro lado lo que solo en el cuarto de oración se encuentra. Y es allí donde empezó la jornada de la amada en Cantar de los Cantares, en su cuarto de oración. Miren qué cosa más contradictoria. Un cristiano que dice que ama al Señor Jesucristo con todo su corazón y nunca le dirige la palabra. Los psicólogos modernos le llamarían a eso una relación enfermiza. Amén. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ok, ahí es donde de veras empieza la relación con el Señor Jesucristo. Ir a la iglesia es vitalmente importante, pero lo que experimentamos en el cuarto de oración no lo sustituye la iglesia. Amén. Así es que busquemos al Señor en lo secreto. Ahora, por la misma moneda, lo que experimentamos en medio de la congregación de los santos no está en el cuarto de oración tampoco. ¿Ok? Bueno, entonces ella describe la intensidad de la relación de amor que encontró con él del verso 2 al verso 4. Pero a partir del verso 5 ella empieza a describir los cambios que empezaron a suscitarse en su vida, las cosas que ella empezó a experimentar luego de haber aprendido a buscar a su amado en las cámaras del rey o en el cuarto de oración. Amén. Empezaron a haber cambios. Y cuando uno empieza a encontrar al Señor en lo secreto, empiezan a
darse cambios que otros van a notar. Amén. Quienes tienen el mismo amor y deseo por el Señor Jesucristo van a inquietarse y van a decir: esta persona tiene algo que yo no tengo y encontró algo que yo no he encontrado, y se van a acercar. Pero créanme, hay muchas personas que cuando empiecen a ver esos cambios que se están dando en nosotros, de alguna manera van a reprenderlos, porque se van a dar cuenta que estos cambios no se están dando en ellos. ¿Y saben qué van a hacer? Se van a enojar con nosotros. Amén. Esto no me lo estoy inventando, es exactamente lo que vamos a leer y es exactamente lo que yo en lo personal he experimentado. Amén. Y seguramente muchos de ustedes también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 5. Después que ella describe la intensidad de la relación que encontró con su amado celestial, el Señor Jesucristo, vean lo que una relación intensa de amor con Jesús empieza a hacer en la naturaleza de la persona, en la naturaleza del individuo. Y en el capítulo 5, en el versículo 5, lo primero que ocurrió con ella es que le cambió el color. Y ella dice: miren, me volví morena. Le cambió el color. Me volví morena, dice. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Amén. Esto describe un poco más qué se la pasaba haciendo ella en el cuarto de oración. Llega un momento en donde uno ya no quiere salir de su cuarto de oración, ¿verdad? Pero ¿qué se la pasaba haciendo ella en las cámaras del rey? Aquí dice: el sol me miró, el sol me miró. Bueno, a Jesucristo le llaman el sol de justicia, ¿verdad? Sí, pero dice: el sol me miró. La palabra mirar es una palabra interesante. En nuestro mundo moderno estamos aún más familiarizados con esta palabra que les voy a dar ahorita que en tiempos anteriores, porque no era un término que se manejara mucho. Pero la palabra mirar, sí, por supuesto, significa broncear o quemar. Eso es lo primero. Ella es morena porque el sol la miró, la bronceó. La bronceó, la quemó. En otras palabras, su color empezó a oscurecerse. Espiritualmente hablando, ¿qué significa esto? Es el color de la humildad. Y la humildad del Señor Jesucristo empezó a permearla a ella. Y ella empezó a dejar que la luz de la presencia del Señor Jesucristo fuera formando en ella la humildad del Señor Jesucristo. Amén. Morena soy porque el sol me miró. Ahora, examinemos la palabra, mirar, eso estamos haciendo, es broncear, pero también es otra cosa. Ahora, esto yo sé que no es una palabra castellana, o por lo menos no era, pero ya está en nuestro vocabulario. Pues no es palabra castellana, pero todos la usamos. ¿Sí? ¿Alguna vez los han metido bajo el escáner en los doctores? ¿Sí? ¿Qué es escanear? Por supuesto, esto está en el diccionario de Strong's en inglés, pero en español entendemos eso. Escanear como un rayo penetrante. Escanear como un rayo penetrante. Ahora, ¿qué hace un escáner? O sea, un pasón, ya. No. ¿Qué hace? Analiza, investiga, examina de manera cuidadosa, de manera minuciosa, de manera minuciosa. Entonces, ¿saben a qué se dedicaba ella en las cámaras del rey? Aparte de dejarse besar con los besos de la palabra. Amén. ¿Saben a qué se dedicó? A dejarse examinar por la luz de la verdad. A dejarse examinar de manera minuciosa por la luz de la verdad. Y ya solo esto puede tomar un buen tiempo en nuestro tiempo de oración y en nuestra experiencia de oración. Amén. ¿Qué tal al terminar el día ir al Señor y decirle: Señor, ¿cómo me porté? Señor, ponme la calificación. ¿Cuánto saqué?
A ver, en esta situación, respondí de esta manera, actué de esta manera, razoné de esta manera. Y examinarse uno a uno mismo en la presencia del Señor. Ahí va a estar la luz de la verdad para ayudarnos y la luz del Espíritu Santo. Pero eso es lo que la convirtió en una persona morena. ¿Saben por qué? Porque el escáner de la palabra de Dios y el escáner del Espíritu Santo empezaron a revelar todo el orgullo que había en ella. Y muchas de las cosas que hacemos movidas por nuestro propio orgullo, estamos tan habituados a hacerlas que nunca discernimos que es por orgullo que las hacemos, que nos defendemos, que respondemos, que nos peleamos, que alegamos, que criticamos, que murmuramos, que nos quejamos. Es por orgullo. Entonces dejamos que la luz de la verdad nos escanee, que la luz del Espíritu Santo nos escanee, y poco a poco vamos a empezar a ver todo nuestro orgullo y cómo estamos dejándonos gobernar por nuestro orgullo. Y vamos a ir al Señor y le vamos a decir: Señor, ya me di cuenta, perdóname. Cuando nosotros le entregamos al Señor nuestro orgullo, ¿qué nos da Jesús a cambio? Su humildad. Así nos va bronceando. Así nos va bronceando. Y no hay ningún otro lugar en el que podamos estar lo suficientemente quietos, reposados y concentrados para dejar que la palabra nos escanee que el cuarto de oración. ¿Sí? El escáner, Dios nos pone el escáner aquí en la iglesia, por supuesto, pero es diferente cuando es en el cuarto de oración. Es diferente. Así es que dejémonos escanear en el cuarto de oración. Vayamos y examinémonos a nosotros mismos. Amén. ¿Está claro? Eso empezó a cambiar su color. Miren, ¿cómo sabemos que no estamos pasando suficientemente en el cuarto de oración? Cuando lo que hacemos y decimos movido por nuestro propio orgullo, no solo no está menguando, ni siquiera nos damos cuenta y nos justificamos. Si nos vivimos justificando por todas nuestras quejas, nuestras alegatas, nuestras murmuraciones, los pleitos y todas esas cosas, no estamos dejando que el escáner haga su trabajo, ¿verdad? Amén. Así es que tenemos que ir al cuarto de oración. Tenemos que ir al cuarto de oración. Y allí el Señor nos va a empezar a broncear. Y nos vamos a volver morenos. Dice: morena soy, oh hija de Jerusalén. Hijas de Jerusalén, pero codiciable. ¿Qué la hizo ser codiciable? Bueno, el trabajo que hizo el escáner en su corazón, en su vida. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Hay 4 cosas codiciables en ella que describe el Cantar de los Cantares. Codiciable. Lo primero es que ella se volvió codiciable como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón. Eso es lo primero que vemos acá en Cantares. La primera cosa codiciable, el hecho de dejarse escanear en el cuarto de oración, la convirtió en alguien codiciable para el Señor Jesucristo, comparada con las tiendas de Cedar y las cortinas de Salomón. Ahora, ¿quién era Cedar? Cedar era un descendiente de Ismael. Y de allí es de donde vienen los beduinos. ¿Quiénes eran los beduinos? Gente que habitaba en tiendas, nómadas, que habitaban en tiendas en los desiertos. Entonces, ¿qué representan las tiendas de Cedar? De personas nómadas que están habitando en el desierto, bajo una tienda. Estamos hablando de, pues una tienda es algo, no importa por elaborada que sea. Supongo que los jeques usaban tiendas pues más elegantes que las personas que tenían a su alrededor, pero una tienda sigue siendo una tienda y nunca la vamos a comparar con una estructura permanente como lo es el palacio de un rey. Amén. Así es que ¿de qué nos hablan estas tiendas? Si clasificamos las diferentes clases de
moradas y residencias que encontramos. Amén. ¿Qué sería una tienda versus el palacio de Salomón? Algo humilde, humilde, simple, sencillo, una tienda. Entonces, ella se dejó escanear por el Espíritu Santo y por la luz de la palabra y de la presencia del Señor Jesucristo en su cuarto de oración. Esto le cambió el color, por así decirlo, porque ella pudo verse a sí misma, pudo ver su orgullo, empezó a entregarle su orgullo al Señor Jesucristo. Él a cambio empezó a formar su humildad en ella, y ella empezó a ser codiciable, como las tiendas de cedar y las cortinas de Salomón. En otras palabras, el cambio que obtuvo ella en su cuarto de oración le permitió estar igual de feliz, de agradecida, de contenta en una simple tienda en medio de un desierto, como siendo una cortina en el palacio exaltado del rey. Amén. Una persona en quien ha permeado la humildad de Cristo de tal manera que ha ido cambiándola, transformándola. Se siente en casa en una tienda y se siente en casa en un palacio. No importa. La humildad de Cristo no depende de estar rodeada de algo para ser o no ser. ¿Sí? ¿Lo ven? Ella se siente tan contenta en el desierto debajo de una tienda como siendo una cortina en el palacio del rey. Lo que significa que la humildad de Cristo logró irla desprendiendo de su dependencia a las cosas de aquí abajo, a las cosas que hay en esta tierra. La humildad de Cristo empezó a elevarla a un plano por encima de la dependencia que el hombre tiene a las cosas físicas, a su medio ambiente, a sus circunstancias. ¿Qué importa si estamos hasta arriba en exaltación como las cortinas en el palacio de Salomón? ¿Qué importa si estamos hasta abajo en el fondo del valle de sombra de muerte como las tiendas de cedar? ¿Qué importa? Nuestra naturaleza no depende de si estamos arriba o abajo. Nuestro gozo no depende de si estamos arriba o abajo. Nuestro deleite no depende de si estamos arriba o abajo. Nuestro deleite depende de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Amén. Los cambios internos dependen de dejarnos escanear por la luz de su palabra y de su Espíritu Santo. Amén. Ella ya está en otro plano. ¿Sí? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y soñamos, ¿verdad? Queremos volar alto en Cristo. Esto es volar alto en Cristo. Es rendirle al Señor nuestro orgullo y recibir a cambio su humildad. Eso nos va a llevar a volar alto en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: por todo y en todo sé estar agradecido. No me importa si tengo abundancia, no me importa si tengo escasez. Dice: todo lo puedo en Cristo, porque es Él el que me fortalece. Es Él el que me da el deleite, el gozo, la paz, el reposo. Es en Él en quien tengo yo mi confianza. Amén. ¿Dónde se forma esto? En el cuarto de oración. En el cuarto de oración. Es allí donde se forma esto. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos un poquito arriba y de repente un día el Señor permite que nos vayamos hasta abajo? Amén. ¿Cómo actuamos cuando esto no se ha formado en nosotros? ¿Sí? Enojo, resistencia, y sale de todo del corazón. Amén. Porque todavía no se ha formado en nosotros esto. ¿Sí? Ahora, es Él el que está diciendo que ella es codiciable. El Señor no codicia nuestro orgullo. El Señor no codicia, no se deleita, amén, no desea nuestras reacciones producto de nuestro orgullo. El Señor lo que codicia, lo único que puede haber codiciable en un ser humano es la naturaleza de Cristo, que ese ser humano haya dejado que se forme en él o en ella. Es lo único que va a ser codiciable en esa persona. Todo lo demás, porque de dentro, dice Marcos 7:21,
Del corazón de los hombres salen los adulterios, las fornicaciones, salen los hurtos, las avaricias, salen los pleitos, salen las necedades. El Señor no codicia esas cosas. Amén. El Señor lo único que codicia es su propio nombre, que dejemos que se forme en nosotros. Lo ven. Entonces, ¿dónde se volvió ella codiciable para el Señor? En el cuarto de oración, porque es allí donde ella se empezó a dejar transformar, convertir y conformar a su imagen. Entonces ella ahora es como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. ¿Qué importa si está hasta abajo? ¿Qué importa si está hasta arriba? Amén. Ella no se va a llenar de orgullo porque esté hasta arriba, y no se va a dejar hundir en el abismo de la depresión porque esté hasta abajo. No, la humildad de Cristo ya se formó en ella. Ella está en casa, no importa cuál sea la situación, cuál sea la circunstancia. Amén. ¿Quieren vivir reposados y contentos? Dejemos que se forme en nosotros la humildad de Cristo. ¿Sí? ¿Está claro este principio? Hay 4 cosas que el Señor señala en ella como codiciables. La segunda está en Cantares 2, verso 14. Cantares 2, verso 14. Miren qué otra cosa es codiciable. Por supuesto, aquí nos estamos adelantando. Tuvo que pasar otras cosas para llegar al capítulo 2, verso 14. Pero ya que estamos en esto, aquí lo traducen como hermoso, la palabra codiciable. Dice: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. La palabra hermoso es la misma palabra para codiciable. Su aspecto es hermoso, su apariencia, su forma o su figura se volvió codiciable. La única forma que Dios puede codiciar en nosotros es la de Jesucristo. Quiere decir que ella ya se parece más a Jesús. Ya adquirió en el capítulo 2, verso 14, un poquito más la forma de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo es la única imagen verdadera y válida de Dios. Hebreos capítulo 1. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Entonces, lo único a lo que nosotros debemos buscar parecernos es al Señor Jesucristo. Y ella ya se parece lo suficiente al Señor Jesucristo para que el Señor acá diga: tu apariencia, tu forma, tu figura es codiciable, codiciable. Amén. ¿Cuánto tiempo gastamos? Y cuando Dios nos abre los ojos, la manera correcta de decirlo es cuánto tiempo malgastamos, ¿sí? Decorando nuestra figura humana. Ahora, nuestra figura humana es algo que nace, crece, se envejece, se troncha, se arruga, se deforma y se muere. Entonces, ¿cuánto tiempo merece nuestra apariencia humana que estemos tratando de enderezar, estirar, colorear? Amén. Esto es más serio de lo que nos imaginamos, porque esas horas que dedica el ser humano a su apariencia física son horas que está descuidando. Amén. Y no está usando para buscar obtener la apariencia de Cristo. Nuestra apariencia física va a pasar. Lo único que vamos a llevarnos con nosotros es cuánto de Cristo hicimos nuestro. Entonces, ¿por qué dice él que su apariencia es codiciable? Porque no es porque fue al salón de belleza, pues. Bueno, sí. Fue a otro. Se llama la cámara del rey, se llama el cuarto de oración. Ajá. En el cuarto de oración es allí donde el Señor nos hace faceliftings. Allí nos quita toda mancha y arruga, para que seamos una esposa limpia, sin mancha ni arruga. Es que estoy tratando de decir que la mentalidad humana está de cabeza, y el diablo ha hecho al hombre y a la mujer creer que la epítome de toda la experiencia en este planeta es tener una bella apariencia física. Pues el Señor no codicia nuestra apariencia física. Él nos la dio empezando por allí. Amén.
El Señor lo que quiere es que ocupemos suficiente espacio buscando vernos como Cristo, buscando parecernos a Cristo. Amén. Buscando su dulzura, que se forme en nosotros. O sea, queremos que el Señor nos toque con su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero de lo que se trata es de que no de nosotros deleitarnos en esos atributos de Jesús, pues así empieza. Pero de lo que se trata es de que esos atributos de Jesús se formen en nosotros, se formen en nosotros. Amén. Ocupamos, malgastamos, abusamos del tiempo en cosas que no tienen ninguna trascendencia eterna. Y es más, si somos honestos, lo único que estamos haciendo es alimentando el ego y alimentando la lujuria en nosotros mismos y en otros. O sea, si somos honestos, ¿por qué queremos vernos así? Porque sí estamos atrayendo la mirada de los otros. Seamos honestos. O sea, ¿estamos delante del escáner o no? Y estamos tratando de llegar a la nueva ciudad o no. Sí, estoy hablándoles así porque no sé de qué otra manera decirles que hay algo tanto más alto, superior, delicioso, deleitable, maravilloso y eterno. Amén, que los caminos por los que caminan los seres humanos, ¿sí? Su aspecto es codiciable porque ya se parece más a Cristo, ¿sí? Lo que tenemos que procurar y buscar y en lo que debemos ocuparnos es en parecernos más a Cristo. Amén. No a alguna figura, ¿verdad?, que el mundo ha creado o exaltado, y el día que esa figura termina de servirle a la gente, la tiran a la basura y se buscan otra. Amén. No, tenemos que procurar parecernos a Cristo. Ese es el camino en el que encontramos a la amada aquí en Cantar de los Cantares. Amén. Bueno, gracias a Dios. Demos gloria a Dios. Démosle gracias. Bendigamos al Señor. Al Señor que nos endereza, nos corrige, nos instruye y nos pone en el camino correcto. ¿Sí? Esto es muy importante. Ok, vamos a seguir hablando de esto en su momento, pero la tercera cosa que encuentra codiciable el Señor en ella, en el Cantar de los Cantares, la encontramos en Cantares capítulo 4, verso 3. Cantares 4, verso 3 dice: tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. La palabra hermosa es la misma palabra para codiciable, su habla. Sus palabras, su manera de hablar, su manera de expresarse. Y a veces no solo son las palabras que se dicen, sino el tonito con el que se dicen. A veces son las palabras correctas, pero la música no es la correcta, ¿verdad? Van con la melodía equivocada. Y la gente lo que percibe no son las palabras, es la melodía. Y a veces dice uno, pero no dije nada mal, o sea, lo que dije es cierto, es así. Ajá, pero solo usó las teclas negras del piano para decirlo. Su habla es más que las palabras, es la manera de comunicarse con la boca, la manera de comunicarse a través de las palabras. Amén, amén. A lo mejor ella empezó su jornada como muchos de nosotros, hiriendo con las palabras o con palabras llenas de sarcasmo, ¿sí? Exhibiendo el enojo que hay en el corazón, los pleitos, las contiendas que hay en el corazón carnal a través de las palabras. Pero en el capítulo 4, ahora ella caminó un montón, ¿verdad? En el capítulo 4, él y ella ya se casaron, porque precisamente se casan en el capítulo 4. Y ya su habla es hermosa. En otras palabras, ella habla como Jesús. ¿En qué sentido? Miren cuántas multitudes seguían a Jesús. Pues muchos, cierto, era porque él hacía milagros, ¿verdad? Y cuando tenían hambre, él multiplicaba panes y multiplicaba peces. Pero seguramente lo seguían porque había algo en sus palabras. Había algo en sus palabras. ¿Por qué sonaba diferente cuando él hablaba a cuando hablaban los escribas y los fariseos? ¿Sí? Y la gente lo decía,
él sí habla como alguien que tiene autoridad. En otras palabras, él sí habla como alguien que sí sabe de lo que está hablando. Los otros solo transmitían letra muerta porque solo eran teorías. Y estaban diciendo lo mismo porque los escribas y los fariseos, ¿qué hablaban? Sino la Torá, la palabra de Dios. Pero ¿por qué sonaba diferente cuando Jesús la hablaba? Porque salían de un corazón puro, lleno de amor puro. Salía diferente, sonaba diferente, sabía diferente. Amén. ¿Cuántas veces nos sentimos atraídos nosotros a ciertas personas? Solo por su habla, ¿verdad? La primera vez en mi vida que yo conocí a la doctora Esparza en su despacho, 5 minutos después de que ella me empezó a hablar, yo sabía que estaba delante de la persona que me iba a poder ayudar a encontrar el camino a una relación más alta con el Señor Jesucristo. Amén. Y yo dije, aquí hay algo real, aquí hay algo verdadero. Amén. Su habla se volvió codiciable. ¿Cómo está nuestra habla? No solo las palabras, la música, la melodía, el tono. Su habla se volvió codiciable. Y la cuarta cosa que se volvió codiciable en ella. Ahora, les estoy diciendo esto no para que se me depriman y digan, ay, yo nunca voy a lograr ser así. No, es para que se levanten y digan, qué emocionante lo que me está esperando. A lo mejor es el siguiente paso que usted tiene que dar y allí está todo lo que necesita. Amén. Qué emocionante es ver lo que Cristo ha preparado para nosotros. Qué emocionante es tener a Cristo dentro, creciendo en nosotros y transformándonos a nosotros y conformándonos a su imagen. Amén. Y les cuento mucho a mí me ayudó mucho oír la música correcta cuando yo empecé a caminar con Cristo. Yo no sabía, cuando yo empecé la música cristiana contemporánea, ya estaba establecida, pero no era lo que es hoy. Créanme, era más centrada en Cristo y más pura la música cristiana contemporánea. Pero, o sea, esa música decía lo que yo quería decir y lo que yo sentía. Entonces me ayudó mucho oír la música correcta al principio. Ahora, créanme que no toda la música que se llama cristiana es la música correcta. Hay de todo. Porque ya la música cristiana se convirtió en una industria multimillonaria, lo que significa que la corrupción ya se metió. Amén. Y les puedo contar cosas, pero no se las voy a contar para que compren el Al-Alha y lean el último capítulo. Me dediqué a ampliar el Al-Alha para incluir cosas como esas, para que entendamos cómo es que el diablo busca. Si el diablo no pudo destruir desde afuera con persecuciones y tribulaciones y aflicciones, cosas como la música cristiana, créanme, se metió adentro y empezó a corromperla desde adentro, ¿verdad? No vamos a generalizar, pero sí es muy obvio en muchos ámbitos lo que estoy diciendo. Pero, ahora, ¿por qué les dije eso de la música? ¿Perdón? Ah, sí, que me ayudaba, sí. Y había una de las precursoras de la música cristiana contemporánea que se llamaba Ivy. Y en esta canción ella decía, podemos encontrar a Jesucristo en la iglesia, podemos encontrarlo en la Biblia, podemos encontrarlo en muchos lugares, pero hasta que no lo encontremos en el espejo, todavía tenemos un largo trecho que recorrer. De eso se trata este camino, de encontrar a Jesús en el espejo. ¿Saben por qué la gente va de una iglesia a otra y a otra y a otra? Y andan viendo dónde hay un evento y un seminario y una conferencia y un avivamiento. No están encontrando a Cristo en el cuarto de oración. Algo sigue vacío. Y hasta que no lo encuentren en el cuarto de oración, ese vacío no se les va a llenar. Y hasta que no lo encuentren en el cuarto de oración, no lo van a encontrar en el espejo. Amén. Bueno, la cuarta cosa que es hermosa en ella, que describe Cantares, nos lleva hasta el capítulo 6, verso 4.
Y aquí le llaman de desear, ¿verdad? Dice hermosa, Cantares 6:4. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa. De desear, como Jerusalén. Como Jerusalén. En primer lugar la comparan con Tirsa. La palabra Tirsa viene de la palabra hebrea Ratzón. Esa la hemos oído aquí bastante, ¿verdad? Ratzón es la palabra raíz de la palabra Tirsa. Significa estar agradado con, significa tener deleite, deseo, placer, significa satisfacer una deuda. Dice, hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, como Tirsa. Ahora, ¿en qué sentido está ella satisfaciendo una deuda para que la comparen con Tirsa? ¿Se acuerdan que Pablo dijo, no debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros? Y uno no puede amar a alguien más si uno no ama a Dios primero con todo su corazón. Ella se ha dedicado a pagar su deuda de amor con Dios y con la gente. Entonces dice de desear como Tirsa y dice de desear como Jerusalén, como Jerusalén. Lo voy a poner aquí abajo, creo que ya ni van a ver aquí abajo, pero ahora, ¿qué hacía que Jerusalén fuera codiciable? ¿Alguna vez se han preguntado por qué tanto lío con ese pedacito de territorio? O sea, ¿por qué es tan importante ese pedazo geográfico? Porque no puede ser otro. ¿Saben por qué? Es el lugar que Dios escogió para poner en él su nombre, en este planeta. ¿Qué hace? ¿Qué hace que Jerusalén sea codiciable? La presencia del nombre de Dios en ese lugar. Entonces, ¿qué hace que ella sea codiciable como Jerusalén? ¿Qué hace que ella se volvió codiciable para el Señor como Jerusalén? Él puede ver en ella su nombre. Él puede ver en ella su nombre. Él puede ver en ella su nombre, su naturaleza, su carácter. Amén. El nombre de Él se ve a tal grado en ella que ella ya no se ve. Ella está tapada por el nombre del Señor. Amén. Amén. Eso la hace a ella codiciable. La presencia del nombre del Señor en su vida. Amén. Pero eso es en el capítulo 4. Todavía estamos en el capítulo 6. Todavía estamos en el 1. Amén. Así es que ella es codiciable. Y en el capítulo 1 encontramos que ella se volvió codiciable como las humildes y simples y sencillas tiendas de los beduinos en medio del desierto. E igual de codiciable son las cortinas en el palacio del rey. No importa, amén, no importa cuando la humildad de Cristo se ha formado en nosotros. Amén, cuando su humildad se ha formado en nosotros. Están viéndolo, están viendo. O sea, ¿qué es el cristianismo? Es el camino que Dios trazó para, número 1, para rescatar al hombre del estado en el que se encontraba. Y número 2, para transformar al hombre y hacerlo ser lo que un día fue por don en el jardín del Edén. Pero todo eso se pervirtió, se perdió, se corrompió, se deformó. Entonces Jesús nos salva para volver a darnos su forma por dentro y por fuera. Y ese es el camino en el que el Señor nos pone. El otro día uno de los directores de alabanza propuso, ustedes saben que aquí filtramos la música que cantamos. Tampoco somos perfectos, ¿verdad? En todo y en toda nuestra apreciación. Pero me mandó un canto y el canto estaba bien. Escribí de regreso diciendo, vamos a darle la oportunidad a este canto, pero hay algo que debemos corregir porque está doctrinalmente equivocado. Básicamente el canto dice, Dios me ama así como soy. Y su gracia está conmigo así como soy. Ahora, ¿qué tiene eso de equivocado? O sea, eso está bien. Cuando somos inconversos, pero no cuando ya somos creyentes.
Y el mundo cristiano cree que hoy Dios nos sigue amando así como somos. Lo que significa que no hay ninguna necesidad de cambiar, de crucificar nada, de mortificar nada, de alejarnos de nada, de cambiar nada. El día que el Señor nos salvó, es obvio que nos amó y nos extendió su gracia así como éramos, y sin importar lo que éramos, lo que estábamos haciendo y dónde nos encontrábamos. Invocamos el nombre del Señor y el Señor nos salvó. Así de horribles como nos encontró, así nos amó y así nos salvó. Amén. Pero ya siendo salvos ya no funciona así, porque aunque ya seamos salvos, seguimos horribles a causa del pecado. Ahora el Señor se va a dar a la tarea de formar a Cristo en nosotros. Así es que todavía estoy esperando a ver cómo le van a hacer con ese canto. ¿Lo ven? ¿Ven qué sutileza? Y le escribí también al hermano, le digo, te apuesto que en muchos círculos cristianos ni siquiera, donde cantan esta canción, ni siquiera se percatan de ese detalle. Lo que están diciendo es, así como estoy está bien y no tengo por qué cambiar. Así como estoy, Dios me ama, así es que Él no tiene ninguna necesidad de convertir nada en mí. La doctora Hicks lo pone de esta manera, dice, miren, Dios nos ama de manera incondicional, de tal manera que nos salvó así como nos encontró. Pero dice, nos ama más aún como para dejarnos como nos encontró. Él nos está cambiando, transformando, convirtiendo y conformando a su imagen. En Cantar de los Cantares estamos descubriendo cuál es el camino, qué pasos debemos dar, qué cosas debemos hacer para encontrar el camino, para dejar que la naturaleza de Cristo se vaya formando en nosotros y vaya transformando la nuestra. Eso es el cristianismo. Todo lo demás es una religión muerta. Esto es el cristianismo. Amén. Bueno, estamos. Démosle gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Yo no sé cómo se sentía usted antes de clamar a Jesús para recibir la salvación, pero yo sí sé cómo me sentía yo. Dios en su infinita misericordia, porque ese fue su plan maestro, Él me guardó y yo no fumaba, ni loqueaba, ni nada de eso. Tenemos una tía que ella nos llevaba, tenía una casita de fin de semana en algún lado, y a veces nos íbamos nosotros dos solitos con ella, y ella misma nos cuenta que le decía a mis papás, sus hijos son anormalmente quietos y bien portados, donde los dejo ahí se quedan y ahí se entretienen y no molestan y ningún problema. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? El Señor en su misericordia puso un cerco alrededor de mi corazón, pero déjenme decirles algo, eso no evitó que yo me sintiera miserable, y hasta aquí conmigo mismo, porque yo vivía consciente y pendiente y buscando agradar a todo el mundo, y para mí la opinión que los demás tuvieran de mi persona era tan importante que yo me quitaba la vida buscando quedar bien con todo el mundo. Amén. Esa era mi condición y mi estado. Yo ya estaba hasta aquí de mí mismo. El día que el Señor me salvó, el Señor, eso fue lo primero que esa carga es lo primero que levantó de encima de mis hombros. Amén. El Señor me salvó y el Señor me dio su paz y su reposo, y empecé a darme cuenta que ahora de lo que se trataba era de vivir para Él, no de vivir para la opinión de los demás. Amén. Y empezaron los cambios y empezó la transformación. Pero antes de ser cristiano yo pensaba, ¿será que tengo que vivir conmigo toda la vida? ¿Y va a tener que ser así todo el tiempo? ¿No habrá tal cosa como un borrón y cuenta nueva? Yo ya no me aguantaba. ¿Cuántos no se aguantaban cuando no eran cristianos? Yo no me aguantaba. Cuando no era cristiano yo no me aguantaba. Amén. Bueno, llegó Jesús y me di cuenta que si hay tal cosa como borrón y cuenta nueva, se llama la salvación. Amén. Por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Ahora el Señor nos va transformando y nos va conformando a su imagen. ¿Sí? Estamos. Eso es lo que estamos describiendo acá. Entonces ella empieza a describir los primeros cambios que se empiezan a suscitar en ella. Y lo primero que ocurre es que Él le cambia el color, porque la humildad de Cristo ya empezó a permearla a ella. El ser ella examinada por la luz de la palabra,
por la luz del Espíritu Santo, por la luz de la gloria del Señor Jesucristo, ha hecho que ella pueda ir viendo su orgullo, rindiendo su orgullo, confesándolo, arrepintiéndose por sus reacciones orgullosas y sus actitudes orgullosas, y la humildad de Cristo se ha ido formando en ella. Su color ya empezó a cambiar y se volvió un color oscuro, figura de la humildad, un color oscuro, figura de la humildad. Hay otra cosa, no hemos ni siquiera tocado la palabra morena. Lo que tocamos fue la palabra codiciable y la palabra el sol me miró. Pero la palabra morena, esto lo hemos hablado en el pasado cuando hablamos de la oración. La palabra morena, ¿saben qué significa? Significa madrugada. Significa madrugada. Significa los primeros rayos. Cuando el sol se levanta en la mañana, son los primeros rayos que hacen a un lado la oscuridad y empiezan a anunciar el nuevo día que empieza a aparecer. La palabra morena significa el amanecer, significa aplicarse temprano a cualquier tarea con fervor, madrugar para diligentemente aplicarse a una tarea. Significa buscar con diligencia intensa. Todo eso significa la palabra morena. Buscar con diligencia intensa, madrugar, aplicarse temprano a cualquier tarea con fervor. Eso les dice a qué horas del día buscaba ella al Señor. ¿Lo ven? Y eso les dice, eso les da otra definición de qué es orar. Es una tarea a la cual debemos entregarnos nosotros con diligencia intensa. Amén. Eso es orar. Eso es orar. Veamos algunas citas, por ejemplo. Déjenme ver. Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. Estamos con la palabra morena. Proverbios 8:17. Vamos a trazar esta palabra. Es la palabra shahar. Se las voy a escribir aquí más o menos en hebreo fonético. En hebreo es así. Shahar. Proverbios 8:17 dice, la sabiduría está hablando, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Me hallan los que me buscan con diligencia. Me aman los que se aplican temprano con fervor a buscarme. Amén. Me hallan los que temprano me buscan. A veces me han preguntado, ¿verdad? Algunos de ustedes, pues, ¿qué hago para empezar a orar? Porque mis horarios son esto y esto y esto, y yo empiezo temprano y termino muy tarde. ¿Y a qué horas puedo yo abrir un espacio para orar? Bueno, la respuesta puede ser múltiple allí, pero básicamente la respuesta es, pues, duerma 15 minutos menos y empiece por allí. Cuando yo conocí al Señor, yo estaba estudiando en la universidad, estaba en segundo año de universidad, full, por supuesto, y trabajaba. Mi trabajo era de medio tiempo, si no, no me hubiera dado tiempo para estudiar, pero trabajaba y estudiaba. Y ya les conté una anécdota. Años después, ya casados con mi esposa, nos encontramos a un compañero de universidad y se los presento y se voltea a mi compañero con mi esposa y le dice, señora, su esposo tenía duendes cuando estaba en la universidad. No puede ser que todos los trabajos los hacía a tiempo, los entregaba bien, los entregaba completos y sacaba la mejor nota. Él sabía que yo trabajaba, él sabía que yo, pues, aparte de estudiar, trabajaba. Y estoy seguro que sabía que el resto del tiempo me la pasaba yo metido en la iglesia. Ahora, nunca falté a clases
por la iglesia. ¿Me están escuchando, chicos? Todo tiene su tiempo en la vida. Amén. Pero esto significa que yo tenía que ser súper eficiente con mi tiempo, con el uso del tiempo. Y Dios me ayudó. Dios me ayudó. Dios honra a los que le honran. Amén. Yo estaba buscando honrar al Señor y un día, esto lo repito una y otra vez porque estoy seguro que hay gente a quienes les bendice oír esto por primera vez, pero un día le pregunté a quien era el pastor de jóvenes en ese entonces. Le digo, hermano, oigo que hay que poner a Dios de primero. ¿Cómo se hace? Y él me dijo, bueno, vas a estudiar para un examen, ora primero para que Dios te bendiga. Y ahí estás poniendo a Dios de primero. Tienes que hacer una tarea, ora primero para que Dios te ayude. Y ahí estás poniendo a Dios de primero. Y yo dije, bueno, pues gracias por el consejo, pero no me quedé contento. Y seguí con la cosa, tiene que haber algo más con esto de poner a Dios de primero en mi vida. Y yo en esa época, empezando el semestre, lo que hacía era que me levantaba de madrugada a hacer mis tareas de la universidad, porque después me tenía que ir a la oficina. Y me levantaba a las 4 de la mañana a hacer mis tareas. Ya me iba a la oficina y todo. Y ya entradito el semestre, yo ya no me podía levantar tan temprano. Entonces lo que hacía era que me acostaba más tarde haciendo trabajos. Pero un día sonó el despertador a las 4 de la mañana y oí esa voz fiel y maravillosa que me dijo, ¿cuándo te has levantado a esta hora a buscarme? Cuando Dios me dijo eso, yo brinqué en mi cama de gozo y de gratitud y dije, esto es poner a Dios de primero. Amén. Entonces al día siguiente puse mi despertador a las 3 de la mañana. Oré y leí mi Biblia de 3 a 4 y a las 4 empecé a hacer tareas. Pero ya ha entrado el semestre y yo ya no me podía levantar a las 3 de la mañana porque tenía los ojos así, del cansancio. Entonces me acuerdo que puse el despertador a las 4 de la mañana. Bueno, no, lo que hice fue despertarme hasta las 4 y dije, bueno, tengo que sacar mis tareas, pero no he orado. Entonces me atreví y dije, Señor, yo voy a ponerte a ti de primero. Voy a orar, voy a leer mi Biblia y entonces voy a hacer mis tareas. Ya más adentrito del semestre ya no me podía levantar a las 4, me levantaba a las 5. Entonces dije, Señor, o sea, no eres tú el que vas a padecer porque yo esté tan cansado. Voy a ponerte a ti primero, voy a orar y a estudiar mi Biblia de 5 a 6 y a las 6 ya no me da tiempo de hacer ningún deber, así es que tú ayúdame a sacar el trabajo en la oficina lo más rápido posible y hacer corriendo lo que tengo que entregar hoy. Y Dios me ayudaba y siempre entregaba todo a tiempo y siempre sacaba las mejores notas. Pero aprendí a poner a Dios de primero y entendí lo que significa que Dios honra a los que le honran. Amén. ¿Lo ven? Aplicarse con fervor a cualquier tarea, aplicarse con diligencia a una tarea. ¿Sí? Así es que eso es lo que significa morena. Ya leímos Proverbios 8:17. Ahora vámonos a Isaías 26 del verso 7 al 9. Vamos a trazar esa palabra que es la mismísima palabra para madrugada, la palabra shahar. Isaías 26 del 7 al 9. Isaías 26 del 7 al 9. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aplicarse temprano en la mañana, en la madrugada, con diligencia a la tarea de buscarlo. Amén. Madrugaré a buscarte. Salmo 63, verso 1. Salmo 63, verso 1.
Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. De madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré. ¿Se acuerdan a qué hora tenían que salir los israelitas allá afuera a recoger su porción diaria de maná? Tenía que ser antes que saliera el sol. Una vez salía el sol, el maná se derretía y la porción para el día se perdía para siempre. Amén. De madrugada. Si empieza a sonar su teléfono, ya salió el sol. Búsquelo antes que salga el sol. Si empiezan a llamar a su puerta y a tocar el timbre, ya salió el sol. Busque al Señor antes que salga el sol. Amén. Antes que salga el sol. Hagamos Salmo 57, 8. Salmo 57, verso 8. Leamos desde el 7, perdón. Salmo 57, verso 7. Dice: pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Esto significa fijo, firme, determinado. Dice: cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. La palabra ahí es shahar, o de madrugada. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Y el rey David se levantaba de madrugada para tocar su arpa y para cantar. Nosotros todos tenemos un arpa. Es esa gratitud que Dios quiere formar en nuestro corazón por Él. ¿Sí? Amén. Así es que aquí tienen, pues, pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Estoy acordándome de alguien, uno de estos grandes héroes del cristianismo. No recuerdo su nombre, pero es alguien, por supuesto, que Dios usó para traer un gran avivamiento a su comarca. Y cuenta la esposa, si me acuerdo del nombre se los digo, pero cuenta la esposa que él solía, por supuesto, orar de madrugada. Y un día se levantó y se fue a meter a su cuarto de oración. Y la esposa, sabiendo que él había estado resfriado, se preocupó y dijo: necesita por lo menos taparse con una frazada. Así es que se fue detrás de él con la frazada, buscando dársela. Y él ya había cerrado la puerta y ya estaba orando. Era un inglés, porque cuando ella lo oyó orar, ella se acercó a la puerta y acercó el oído y lo oyó orando. Y estaba diciendo: Señor, dame Inglaterra o me muero. Dame Inglaterra o me muero. Dame Inglaterra o me muero. Amén. ¿Rees Howells fue? Ok, bueno, a lo mejor fue Rees Howells. Ok, amén. Pero ahí tienen, de madrugada, de madrugada. ¿Están poniendo atención a lo que están escuchando? Buscar al Señor de madrugada. Amén. Vamos al Salmo 108. 108, verso 1. Salmo 108, verso 1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. O sea, me le voy a anticipar a la madrugada. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme, etcétera. Pero mírenlo levantándose, ganándole al alba. Amén.
para bendecir el nombre del Señor, para alabarlo y para presentar delante del Señor su queja, ¿verdad? O su clamor o su solicitud. Ahora, oigamos esto. Salmo 78, verso 24. Salmo 78. Espérenme, no quiero el 24, quiero el 34, pero déjenme darles un poquito de contexto. Digamos, empecemos con el verso 13, Salmo 78, 13, y va a hablar acerca de la conducta del pueblo de Israel desde que Dios los encontró en Egipto y los libró y los sacó de allí. Dice: dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y de noche, toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como los ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, se hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Ahora, este es el verso 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos. La expresión volvían solícitos, adivinen cuál es. Shahar. Si los hacía morir, entonces empezaban a madrugar para buscar a Dios. Se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. Como 25 años después. Y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con la lengua le mentían. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y muchos de nosotros, cuando las cosas se nos ponen apretadas, coloradas, difíciles, tenebrosas, ahora sí voy a madrugar a buscar a Dios. Pero Dios sabe cuando el corazón es recto o no es recto. Ahora busquemos a Dios para que enderece nuestro corazón. Por supuesto, de eso se trata, ¿verdad? Pero Dios sabe cuando nuestro corazón no es recto. Pero Israel entendía el poder de buscar a Dios de madrugada. Y ¿saben qué? Con todo y que no tenían un corazón convertido y regenerado, Dios seguía teniendo misericordia de ellos y venía y respondía. O sea, hay poder en buscar a Dios de madrugada. Ahora, si nunca dejamos que toque nuestro corazón, no nos habrá servido de mucho el que nos haya hecho el milagro que le estábamos pidiendo, ¿verdad? Dame, haz, vuelve, resuélveme por aquí, compónme por allá. Amén. Pero ahí ven el poder de orar de madrugada, ¿sí? Bueno, Proverbios 1 del 23 al 33. Proverbios 1 del 23 al 33. La sabiduría está hablando, por supuesto. Proverbios 1:23.
Atentos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Oigan esto, aquí está la palabra shahar. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin el temor del mal. Aquí dice, aunque madruguen no los voy a escuchar. Ahora, ¿cuál era el problema aquí? En los términos que ya estudiamos en el Cantar de los Cantares. ¿Saben qué no estaban dejando que pasara? Que la luz los escaneara. Que la luz los escaneara. Amén. O sea, uno tiene que buscar a Dios de madrugada y uno tiene que estar permitiendo continuamente que la luz de la palabra y la luz del Espíritu Santo nos examinen minuciosamente para ver dónde estamos fallando, para ver dónde debemos nosotros humillarnos, rendirle al Señor nuestro orgullo, y así va formando el Señor su naturaleza humilde en nosotros, ¿sí? Bueno, uno más, Proverbios 7, otra vez Proverbios 7, del verso 10 al 15. La mujer extraña del adulterio. ¿Creen que el adulterio madruga? ¿Creen que madruga? El problema es que si no madrugamos para una cosa, vamos a madrugar para otra. Y vamos a buscar con diligencia intensa lo indebido. Proverbios 7, del 10 al 15. Habla del joven simple y falto de entendimiento que andaba abriendo la boca donde no debía. Y en el verso 10 dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Ya estudiamos eso. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte. Oigan esto. Shahar, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. El hombre sí tiene la capacidad para buscar diligentemente de madrugada lo que desea su corazón y lo que le conviene. Entonces, ¿por qué no empezamos a buscar diligentemente y de madrugada al Señor Jesucristo? Para que forme su naturaleza en nosotros, para que nos escanee con la luz de su verdad, amén, y nos ayude a librarnos de nosotros mismos y Él pueda formar su naturaleza humilde en nosotros, amén. Es su naturaleza en nosotros lo que va a convertirnos en personas codiciables para el Señor. Él no codicia nada de nuestra carne, de nuestro orgullo. Él lo que codicia es cuánto de su naturaleza se ha formado ya en nosotros. Amén. Y a estas alturas, ella ya es codiciable como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón. Y todo empezó buscando y encontrando una relación intensa con el Señor en el cuarto de oración o en las cámaras del rey. Amén. Bueno, dejémoslo allí. Solo pudimos hacer 2 cositas del verso 5, pero algo hicimos, aprendimos algo. Ahora, con estas lecciones no es cuánto aprendamos de teorías, es qué vamos a hacer con lo que estamos escuchando. Espero que esto esté despertando algo en nosotros, un nuevo deseo, una nueva necesidad, una nueva, usada correctamente es válida la palabra obsesión por el Señor Jesucristo. Amén. Un nuevo deseo intenso por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Todavía tenemos tiempo para dejar que Cristo crezca en nosotros y nos convierta y nos conforme a su imagen. Pero déjenme decirles algo, con cada día que pasa queda
menos tiempo. Hay tiempo, pero hay muy poco tiempo. Aprendamos a redimirlo y usémoslo buscando al Señor Jesucristo y buscando más de su naturaleza y de su carácter en nosotros. ¿Sí? Amén. Bueno, espero que hayamos aprendido algo, espero haberlo podido transmitir. Démosle toda la gloria.